Hola, mi nombre es María Cristina Bermúdez y este es mi trabajo voluntario sobre el libro La rebelión en la granja de George Orwell. Seguí las referencias de una guía puesta en la plataforma y entonces voy a hacer pausas respecto a cada tema del libro. Um, la primera parte es antes de la lectura. Primero tenemos la pregunta: ¿qué es una rebelión? Y bueno, según la Real Academia Española, una rebelión es un delito contra el orden público, el cual está penado por la ley y también por la militar. Esto es consistente con el levantamiento público y cierta hostilidad contra los poderes del Estado con el fin de derrocarlos. Personalmente creo que una rebelión es un proceso de movilización, principalmente política, que pues va a causar una crisis tanto social como pues política y todo para lograr derrocar al enemigo común. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué rebelión conozco? A pesar de que en todo el mundo han habido múltiples pues rebeliones, algunas de las que me he enterado durante todo este tiempo han sido tres. La primera fue la revuelta de Babilonia, que esta duró casi 2 décadas para proclamar a Shamash Eriba como el rey de Babilonia. La segunda que conozco es la rebelión romana, que esta duró desde 509 a.C. hasta 27 a.C. Para la transición del gobierno republicano a imperial, para que pues diera inicio al Imperio Romano que todos conocemos. Y por último, y creo que la más conocida por todos en general, es la Revolución Americana, que duró desde 1765 hasta 1783. Esto fue para lograr la independencia de Estados Unidos de América del Imperio Romano. Nuestra siguiente pregunta es: ¿existe o existió alguna rebelión en Colombia? Y en Colombia, claro que sí, ha tenido ciertas rebeliones. Por ejemplo, la rebelión de los comuneros, que esta fue en 1785, que fue originada en El Socorro, y esta fue dirigida por José Antonio Galán. Todo por las reformas borbónicas, el aumento de los impuestos y ciertas disputas de territorios. Esto pues terminó en un movimiento que desató la pérdida del dominio colonial español. Nuestro siguiente tema es: ¿y usted qué rebelión conoce? En las diapositivas nos recomendaban algunos temas o rebeliones que habían pasado tanto en Colombia como en otros lugares del mundo. Primero tenemos la rebelión de los cimarrones. Estos eran africanos esclavizados que huían de las plantaciones y se establecían en comunidades autónomas y en lugares remotos. Por ejemplo, en Colombia sucedió esto, en donde la comunidad palenquera, que era liderada por Bencos Biojo, él logró obtener la libertad y autonomía y el derecho a vivir tranquilamente en sus veredas. También
tenemos La rebelión de las ratas, que esta, a comparación de las otras que vamos a hablar, es una novela escrita por Fernando Soto, escritor colombiano, que esta cuenta la historia de Timbalí en un pueblo ficticio del departamento de Boyacá. Este es un testimonio de las condiciones inhumanas y complicadas de la clase trabajadora de Colombia. Esta también es una obra que todos deberíamos tener la oportunidad de leer al menos una vez, ya que no, al igual que este libro, nos enseña muchas cosas y nos abre los ojos en cuestión de cómo en verdad es la vida de, bueno, es o era o sigue siendo la vida de la clase trabajadora colombiana. También tenemos La rebelión de los boxers, que no hay de ser de confundida con la banda de rock de Londres que lleva el mismo nombre. Esta fue una rebelión anti-extranjeros, anti-imperialista y anticristiana en el norte de China. Esta fue derrotada por la alianza de las 8 naciones de potencias extranjeras, que era el Imperio Británico, Rusia, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Austria y Hungría. Nuestro siguiente tema es la lectura de imágenes. En esta diapositiva podemos ver muchas imágenes de las portadas de algunos libros de La rebelión en la granja de George Orwell. Sin antes haberlo leído, sin nada, la pregunta es: ¿de qué cree que trata el libro? Hay que resaltar que el nombre del libro cambia de inglés a español, ya que pues en español, que es La rebelión en la granja, ya nos cuenta más qué es lo que va a pasar en el libro. En cambio, en inglés se llama Animal Farm, que pues en verdad solo nos hace pensar que va a ser un cuento de dormir para niños, que pues va a hablar sobre animales. En verdad no nos dice mucho el título en inglés. Pero en todas las portadas y en todas las versiones siempre podemos ver un cerdo. El cerdo creo que va a ser el personaje principal de esta historia. Y pues en verdad en ninguna de las portadas se ve muy amigable, que digamos. Nuestra siguiente pregunta es: ¿sabe quién es Eric Arthur Blair? Antes de buscarlo, esta es la primera vez que escuchaba el nombre, y en verdad no lo asociaba con ninguna situación, ningún autor, nada en general. Pero después de investigarlo, me di cuenta de que pues es el mismo George Orwell, el escritor de este libro. George Orwell, lo que hace George Orwell es usar lenguaje muy amigable con el lector, lo que hace que los libros no sean tan pesados de leer y podamos entender mucho mejor qué es lo que está pasando en la historia y qué es lo que está queriendo explicar el autor. Nuestra siguiente pregunta es: ¿quién cree que se revela? Y pues en verdad en varias de las portadas podemos ver que pues se repiten ciertos animales. Se repiten el caballo, se repiten el cerdo, que es el que siempre está, y en general se repiten muchos animales. Pero en especial en esta portada podemos ver que todos los animales están encerrados, menos el cerdo. Y pues en verdad los otros animales, los que están encerrados, no se ven muy contentos de estar ahí. Pues se ven enojados con el cerdo. Entonces creo que los demás
animales de la granja van a ser los que se van a rebelar probablemente ante el cerdo. Nuestra siguiente pregunta es ¿por qué se rebelaría? Como ya habíamos hablado, para que sea una rebelión tiene que haber algo con lo que no estemos de acuerdo y pues hay que hacer algo para derrocar lo malo que se considera. Y pues en verdad no soy una persona que se queje mucho de las cosas y en verdad no puedo pensar en ese momento por qué lo haría. Nuestra siguiente pregunta es ¿cómo se rebelaría? En el hipotético caso, conseguiría mucha gente que piense lo mismo y pues trataría de crear un plan para lograr el cometido. Y pues idealmente sería de la forma más pacífica y tranquila que se pueda. Nuestra siguiente pregunta es, en esta lucha, ¿quién piensa que ganaría? Y pues, en verdad, esta es una pregunta bastante difícil de responder, ya que en verdad todo es incierto. Y pues pueden pasar miles de cosas que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y pues en verdad solo esperaría que todo estuviera bien, todo salga bien y pues como ya lo había dicho antes, todo de la forma más pacífica posible. Nuestra siguiente sección es lectura de introducción. Nuestra primera pregunta es ¿cuál es el referente histórico del autor? El autor George Orwell lo escribió durante la Revolución Rusa de 1917, durante el ascenso del estalinismo en la Revolución Rusa. Nuestra siguiente pregunta es ¿los animales le creerían al viejo mayor? ¿Por qué lo harían? Y creo que sí. Tanto en el libro como en la vida real podemos verlo, ya que el viejo mayor es un personaje autoritario y respetado. Y pues en verdad, ¿cómo los animales no le podrían hacer caso a una figura tan imponente? Creo que el viejo mayor es una representación bastante clara de lo que era Karl Marx o Vladimir Lenin, por la forma en la que inspiraron a la revolución con su discurso socialista y sobre la opresión que tenían los humanos sobre los animales. Nuestra siguiente sección es durante la lectura. Vamos a empezarlo con los 7 mandamientos que pusieron los cerdos. El primer mandamiento es todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. El segundo es todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. El tercero es ningún animal usará ropa. El cuarto es ningún animal dormirá sobre una cama. El quinto es ningún animal beberá alcohol. El sexto es ningún animal matará a otro igual. Y el séptimo y último es todos los animales son iguales. Nuestra primera pregunta es ¿qué es un mandamiento? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, un mandamiento es un precepto u una orden que se le da a un inferior por parte de un superior, lo cual en verdad se me hace bastante extraño y un poco irónico cuando según el cerdo pues todos los animales son iguales, entonces no debería haber un superior que los mande. Entonces eso se me hace algo curioso, pero vamos a seguir con el libro. Nuestra siguiente pregunta es ¿cómo y por qué considera que se fueron transformando estos mandamientos? En el libro pues podemos darnos cuenta de que estos cambios eran graduales y pues estratégicos. Esto pues realizados principalmente por Napoleón y por Schuyler. Al principio pues las modificaciones eran muy pequeñas, como por ejemplo que ningún animal dormirá en una cama con sábanas, que esa fue algo agregado al mandamiento que ningún animal dormirá sobre una cama. O también cuando
agregaron el exceso al mandamiento de que ningún animal beberá alcohol. Entonces quedaría el mandamiento que ningún animal beberá alcohol en exceso. Además, Squealer, como la forma de hablar era tan carismática, pues a los demás animales no, o sea, los hacía convencer de que esas modificaciones eran importantes y necesarias para pues el bienestar de todos y pues el bienestar de la granja. Además, ellos pues se aseguraron de que ellos fueran los únicos animales que estaban educados, estaban letrados. Y también que ellos fueran los únicos animales que pudieran entrar al granero, lo que pues les permitía manipular y hacer todo lo que quisieran con los mandamientos, porque pues estaban pintados en la pared, entonces ellos podían hacer lo que quisieran. Y pues también ellos manipulaban a los animales, los intimidaban, los amenazaban, especialmente con ser llamados traidores, y pues también ser expulsados, como hicieron con Bola de Nieve. También ellos modificaban estos mandamientos principalmente por su ambición y sus ganas de poder, y sus ganas de controlar a todos los animales. También para ganar como comodidad, lujos, también para mantener la jerarquía que claramente estaba, pero los animales, bueno, los demás animales no querían darse cuenta de lo que en verdad estaba pasando. Y pues esto también para justificar el nivel tan vasto de explotación que obligaban a los demás animales a hacer, a trabajar, para pues su propio beneficio. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué tan importante era acabar con los hombres? ¿Qué? Según el viejo mayor, el hombre es la causa de toda su miseria y su opresión. Entonces decía que el hombre era el único que consumía sin producir y sin dar nada a cambio a los animales, más que una subsistencia mínima. Además, él les prometía una vida idílica si no estuvieran los humanos. Si los humanos desaparecieran, ellos serían totalmente felices, toda su vida estaría solucionada y en verdad sería ideal que se desaparecieran de un día para otro. Nuestro siguiente tema es una frase. Squealer era capaz de cambiar lo negro en blanco. Y claramente que sí. Squealer tiene la capacidad de tomar una situación clara, evidente y mediante argumentos retorcidos y falacias lógicas podía convencer a los demás animales de que lo que recordaban no era cierto o que era muy necesario para la granja. Y pues además, al usar lenguaje como complejo, estadísticas inventadas, pues él hacía creer a los demás que todas estas modificaciones y todo lo que estaban haciendo era extremadamente necesario. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué fue lo literal y lo figurado según lo ocurrido en la granja? Bueno, lo literal, que fue lo ocurrido en la granja, es que los personajes, siendo animales, pueden hablar, pueden razonar, pueden desarrollar ideas políticas que pues al final los van a llevar a una revolución. También que los animales se rebelan en contra del señor Jones por el maltrato y la explotación. También crean los mandamientos para asegurar la igualdad entre los animales. También pues los dos cerdos inteligentes se pelean por el liderazgo después de la rebelión. También tenemos que Napoleón usa a los perros para expulsar
a su rival y asegurar su poder. También tenemos que los cerdos modifican sus mandamientos a su propio beneficio. También que Napoleón lleva un reinado literalmente de terror. También tenemos que los cerdos terminan negociando con los humanos, que, tan malos los humanos. Y pues que los otros animales al final no pueden diferenciar los cerdos de los humanos. Ya hablando de lo figurado, que es lo representado en el contexto histórico en los animales, es que los animales representan las diferentes clases sociales. También que la misma rebelión que se habla en todo el libro pues representa la rebelión rusa de 1917. También tenemos que el señor Jones simboliza al zar Nicolás II, este señor, y pues los principios originales de la Revolución Rusa. También tenemos que Napoleón es una representación muy directa de Joseph Stalin. También que Bola de Nieve o Snowball representa a León Trotsky, que pues también fue expulsado, pero pues a comparación de Snowball, pues él fue asesinado por orden de Stalin. Pues también tenemos que Squalor simboliza a la propaganda y a la manipulación del régimen de Stalin. También tenemos que Boxer representa a la clase trabajadora, que pues es ingenua y explotada. Y los perros representan a la policía secreta que que Stalin usaba para reprimir la revolución. Nuestro siguiente tema es estrategias durante la lectura. Nuestra primera pregunta es: ¿cuál es la postura inicial del señor Jones, Snowball o Bola de Nieve y Napoleón? Tenemos que el señor Jones es el alma inteligente, pero al mismo tiempo negligente, que explota a todos los animales que tienen su granja. Y pues su postura ante los animales es puramente utilitaria. No los alimenta, los hace trabajar arduamente y pues en verdad no se preocupa por nada su bienestar. Bola de Nieve o Snowball es un revolucionario idealista muy inteligente que es totalmente apasionado por las ideas que tenía el viejo mayor y cree firmemente que la necesidad de una sociedad animal igualitaria pues y libre de pues la opresión humana era completamente necesaria. Y por último tenemos a Napoleón, que es el líder reservado, astuto, ambicioso de poder, que pues en verdad es menos elocuente y menos interesado en los debates que pues tenía Bola de Nieve. Y pues él era mucho más enfocado en la obtención y mantener ese poder para él mismo. Nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué cambian estas posturas? Siguiendo con el mismo orden de la pregunta anterior, el señor Jones cambió a la víctima impotente que en verdad después de la rebelión, cuando pierde su granja y sus animales, pues queda como teniendo el papel de víctima. Pero y pues cuando intenta volver a recuperar su granja en la batalla de las vacas, pues otra vez fracasa y en verdad se vuelve un símbolo para los animales del pasado opresivo. También tenemos a Bola de Nieve, que pues en esencia la postura idealista en verdad no cambia mucho, pero pues su posición de poder cambia drásticamente, ya que
su visión progresista y su popularidad en general hace que sea una amenaza para Napoleón y pues su causa, hasta que literalmente Napoleón lo expulsa de la granja y su capacidad de influir en los animales se anula por la fuerza. También, y por último, tenemos a Napoleón, que la postura de Napoleón es la más significativa y podría decir siniestra, ya que comparado como empieza pues en el inicio, era alineado, relativamente alineado con los ideales revolucionarios, y vemos cómo gradualmente se desvanece a medida de que su sed de poder se intensifica, cambiando por completo sus ideales y su posición en general, haciendo que sea literalmente un tiránido, por así decirlo. Nuestra siguiente pregunta es: ¿quién es esta mujer? Y está adjuntado 2 videos, ambos siendo entrevistas a Gloria Álvarez, la cual es la mujer que vamos a hablar. Ella es una politóloga, escritora, presentadora de televisión y locutora de radio de Guatemala. Ella es muy bien conocida por sus posiciones críticas hacia el populismo y hacia el socialismo en Latinoamérica y también en España. Nuestra siguiente pregunta es: ¿encuentra relación o no con estos videos y lo ocurrido en la granja? Y yo creo que sí, claro que la hay, ya que pues la rebelión en la granja es una sátira sobre el totalitarismo y cómo los ideales revolucionarios pues pueden ser traicionados por los propios líderes. Esto terminando en una nueva forma de opresión, donde Gloria Álvarez, en sus análisis y en sus entrevistas, pues también critica ciertos regímenes populistas y socialistas que manipulan el lenguaje y las instituciones para mantener el poder, así pues como lo hacían los cerdos al manipular los mandamientos que estaban en el granero. Y también advertía contra la demagogia y la importancia de la libertad individual. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál es la idea central de este escrito? Y pues en general, y como ya lo había mencionado, la rebelión en la granja es una sátira del totalitarismo y la traición de los ideales revolucionarios a través de una alegoría de los animales que se rebelan contra la opresión humana, solo pues para caer bajo una nueva opresión puesta por los cerdos. En este libro, Orwell explora cómo el poder corrompe y las revoluciones pues pueden ser pervertidas por aquellos que buscan el control de el poder de la sociedad, de en general todo. Nuestro siguiente tema es después de la lectura. Nuestra primera pregunta es: ¿qué pasaría si Bola de Nieve hubiese seguido el mando y cuál sería su postura? Y pues a este punto, si Bola de Nieve hubiera seguido al mando, creo que la situación en la granja hubiera tomado un rumbo totalmente distinto, ya que creo que hubieran hecho un mayor énfasis en la educación de pues en verdad de todos los demás animales, ya que pues en el libro podemos ver que ellos eran los únicos letrados, los únicos estudiosos, por así decirlo, que pues se aprovechan de esa falta de conocimiento de los demás animales para manipularlos como ellos querían. También creo que hubiera organizado una especie de comités para organizar y mejorar la granja. También en el libro, cuando hablaba con tanta emoción sobre construir el molino de viento, pues se nota que él quería mejorar y modernizar la granja para facilitar el trabajo de los animales en general. Y pues también creo que él hubiera seguido estando abierto a debates y a escuchar las ideas y opiniones de los demás animales, como pues lo estaba haciendo antes de que fuera expulsado. Y pues
Creo personalmente que Bola de Nieve hubiera sido un muy buen líder. Sí, y pues personalmente creo que sí lo hubiera apoyado. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cree usted que hubo corrupción en el poder de Napoleón? Y la respuesta es sí, totalmente. La corrupción del poder es uno de los temas centrales de este libro. Entonces, ¿cómo no lo va a ver? Desde el momento en el que Napoleón toma el control total de la granja, sus acciones y la de los demás cerdos pues se caracterizan por una creciente corrupción impulsada por su sed de poder y sus deseos egoístas. Nuestra siguiente pregunta es, ¿y usted qué opina de la obra? ¿Puede relacionarla con nuestro país? Personalmente creo que es una obra maestra de la sátira, pero en especial de la sátira política, ya que nos habla sin saturarnos mucho y con lenguaje sencillo sobre los peligros del totalitarismo y de los peligros de la corrupción. Además de que, a pesar de que fue escrita hace muchísimo tiempo, en 1917, pues sigue siendo válida hasta el día de hoy, en donde podemos ver que lo que decía Orwell es atemporal. Además, en Colombia podemos observar una resonancia completa. O sea, por ejemplo, en la promesa incumplida de las revoluciones y de los cambios políticos que tanto necesitamos. También tenemos en la terrible corrupción que pasa en este país, también en la manipulación del lenguaje, en la información, en la desigualdad social, en la violencia, intimidación, y en general pues nos podemos quedar analizando miles de cosas que en general se asimilan con la novela a la situación triste de Colombia, pero no tenemos tanto tiempo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿usted se identifica con alguno de los personajes? ¿Con cuál y por qué? Y si hubiese tenido el poder, ¿qué hubiera hecho? Lastimosamente, creo que me identifico con Benjamin, ya que no intervengo de ninguna forma significativa y me suelo sentir impotente por la misma razón. Y pues en verdad si hubiera tenido el poder, hubiera hecho algo como lo que planeaba hacer Bola de Nieve, ayudando a todos de la forma en la que pudiera, escuchando ideas y pues en general mantener todo honesto. Nuestra siguiente sección es preguntas megacognitivas, en donde reuní las 3 preguntas en una sola idea. En donde pues este libro de George Orwell, La rebelión en la granja, pues nos ayuda a comprender la naturaleza del poder y de la corrupción. Esta nos da conciencia sobre la manipulación y la propaganda, y pues también nos hace reflexionar sobre cómo las revoluciones pues pueden ser traicionadas por sus propios líderes, así como ya había dicho antes. También este libro analiza las dinámicas sociales y políticas, en donde nos hace crear un pensamiento crítico, y pues en general pues es una muy buena obra, muy bien escrita, muy interesante de leer en general, que al usar lenguaje sencillo no nos satura tanto información ni pues hace que uno quiera seguir leyendo. En general este libro es algo que yo recomendaría a todos leer alguna vez en la vida. Tenemos 3 cosas que aprendiste. Mi primera cosa que aprendí fue la profundidad de la alegoría y cómo cada personaje y evento se relaciona con figuras y eventos históricos. También tengo la atemporalidad de los eventos, los temas, y pues cómo la corrupción del poder, la manipulación y la traición de los ideales pues aún están presentes, incluso tanto tiempo después, desde 1917 hasta el 2025, que es hoy, todavía tenemos esa corrupción de poder y manipulación y traiciones.
Y por último tengo que la novela imparte sobre la necesidad de una ciudadanía informada, activa y con análisis crítico. También tenemos dos cosas que quisiera profundizar. La primera es la sutileza de la manipulación del lenguaje y las técnicas que usaba Squiller para distorsionar la verdad, ya que a pesar de que en el libro mencionaba ciertas cosas, pues me hubiera gustado saber mejor cómo lo hacía. Y la segunda son las razones de la pasividad y pues ganas de seguir lo que les estaban diciendo los cerdos a la mayoría de los animales. O sea, yo me pregunto por qué no hicieron algo antes los animales o por qué no dudaban de alguna cosa. O sea, en general eran muy pasivos y simplemente seguían lo que los cerdos decían porque supuestamente eran más inteligentes que ellos y en fin. Por último, propone un final alterno. Este lo escribí, entonces lo voy a leer. En lugar del final sombrío, este final muestra un despertar gradual de la conciencia en la granja animal. La agonía de Boxer hace que Benjamin recuerde y lea los mandamientos originales. Y aunque al principio la mayoría está desanimada, pues los animales más jóvenes, indignados por la crueldad de los nuevos cerdos, se reúnen en secreto con Benjamin e inspirados por un vago recuerdo de las bestias de Inglaterra, organizan una protesta silenciosa contra la tiranía de Napoleón. A pesar de los intentos de represión, su determinación y la creciente conciencia de la verdad debilitan el control de los cerdos. El final es incierto pero inspirador, cuando los animales unidos en una protesta silenciosa y la semilla de la rebelión volvieron a germinar gracias a la memoria y la indignación de una nueva generación. Creo que este final es uno mucho más amable, pero en verdad claramente entiendo por qué el autor no decidió tomar ese final, ya que supongo que es bastante idealista, utópico, en general muy soñador, pero creo que un poco de buenas vibras nunca viene mal. Y bueno, muchas gracias. Espero que el video no haya sido muy aburrido ni muy largo. Gracias por verlo. Adiós.